Miren, el país celebró con júbilo la llegada del turista número 10 millones. Y definitivamente que esta es una gran noticia. No se puede ser mezquino y dejar de reconocer este mérito del gobierno dominicano, porque en una región con tantos recursos naturales, con tantas posibilidades, que 10 millones de visitantes nos elijan a nosotros, una competencia tan fuerte, pues es motivo de alegría y orgullo, no solo para el gobierno dominicano, sino para la República Dominicana en su totalidad. Obviamente que hay en esto que reconocer la persistencia del presidente Luis Abinader y del ministro de Turismo, David Collado, porque apostaron desde un principio a que esto fuera una realidad. Establecieron esa utopía que hoy se ha hecho una realidad. Y trato este tema porque precisamente cuando estábamos saliendo de la pandemia que afectó gravemente al planeta completo, recomendábamos que no se invirtiera tanto, tan solo en la promoción, la recuperación del turismo, sino que se atendieran otros renglones. Pero, aunque antes de hablar de ese tema, quiero también reconocer que esta es una labor de Estado, ha sido una política de Estado que se ha mantenido pese a los cambios de administraciones. Desde que por allá, por el siglo pasado, un soñador, Miolán, pensara en el turismo como una fuente de recursos significativa para el país en los gobiernos de Balaguer, ¿verdad? Luego vinieron los gobiernos del PRD, luego llegó el PLD con el entonces presidente Leonel Fernández y apostaron al turismo. Pero sería necesario que llegara en el 2012 el entonces presidente Danilo Medina y que se pusiera como meta 7 millones de turistas. Esa fue una política pública que todo el mundo la vio como inalcanzable en ese momento. Y si bien no se llegó a la meta porque ahí mismo, o sea, no pudimos avanzar de esa meta porque ahí entró la pandemia, sí se sentaron las bases para poder caminar en ese sentido. Y cuando llega el PRM al poder, en el año 2020, pues el presidente Luis Abinader se pone como meta llevar 10 millones de turistas. Cuando decía de Danilo Medina se propuso la meta de los 10, pero llegó como a 7, porque ahí entró la pandemia. Pero Luis Abinader se propuso la meta, retomó el testigo para los 10 millones de turistas y se trabajó para ello. Ahí es que va lo que yo decía ahorita, que en la pandemia, cuando estaba a camino de la apertura, nosotros decíamos que había que diversificar las inversiones públicas. No podíamos poner todos los huevos en una sola cesta porque podía romperse, ¿no? Y esto tiene que ver no con que no se invierta en turismo, sino en que hay que hoy, ya que llegamos a 10 millones de turistas, entonces tenemos que pensar en cómo le agregamos, cómo llevamos valor agregado a esa inversión turística, cómo lo hacemos, porque el turismo, básicamente en esta región, es un turismo al granel, un turismo todo incluido, que es un turismo que no deja grandes beneficios. La mayor parte de los beneficios no se lo deja a los países, no se lo deja a los gobiernos, porque en ese turismo todo incluido, los paquetes se compran allá en los mercados emisores. Y entonces esas corporaciones se quedan con los recursos, con las divisas. Por eso se hace necesario apelar a otro tipo de desarrollo, a otro tipo de inversiones para diversificar las opciones, irnos a un tipo de turismo de lo que es tipo boutique, con establecimientos más pequeños, pero que
dejan más dinero, porque no se compra un paquete allá en el exterior, sino que lo incluye todo, sino que el turista aquí, pues, va a gastar recursos acá, porque es un turismo de alto consumo. Y le hablo de esto porque nosotros trabajamos, cuando yo ejercía mi primera carrera, que es ingeniería civil, fui el gerente administrativo de la construcción del Hotel Westin Punta Cana, precisamente de la familia Rainieri. Y ese hotel era de menos de 200 habitaciones y realmente era un hotel tipo boutique. Bueno, ahí está, Westin Punta Cana. Este tipo de emprendimientos o de inversiones generan un valor agregado porque te trae un turista, un visitante de alto consumo y por tanto queda más beneficio en el país. Otra manera también incentivar el turismo de crucero, el turismo de salud, el turismo de aventura. Y República Dominicana, como decía un comercial del Ministerio de Turismo, lo tiene todo. Tú puedes sacar en cada uno de esos renglones y podemos ser altamente competitivas, ¿verdad? Son opciones que se dan y por eso es el desafío. Ya ha conseguido 10 millones de turistas. El desafío ahora es explorar otra forma de cómo expandir el negocio y lograr mayores réditos, mayores beneficios para República Dominicana. Porque ahora mismo, con 10 millones de turistas, solo supera en número México, que es una potencia desde hace años y que tiene todas sus infraestructuras. México, que recibió este año cerca de 36, 37 millones de turistas. Pero vaya a ver, México es un país de más de 100 millones de habitantes y un país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Usted hace, por ejemplo, yo que estudié en México, usted hace una excavación allí para hacer una construcción, una infraestructura, y usted se encuentra con un emplazamiento arqueológico. O sea, tiene una riqueza cultural, histórica tremenda, ¿verdad? Además de que han invertido en ello. Entonces, que nosotros nos situemos casi al mismo nivel que esa potencia turística es una gran cosa y no se puede ser mezquino. Hay que reconocerlo. Como vi que el expresidente Leonel Fernández reconoció los méritos del gobierno dominicano que preside Luis Abinader en ese sentido, porque esa apuesta por el turismo fue decisiva y fue buena porque está dando los resultados. Hay una situación que se da con el sector turístico y tiene que ver ahora con los nuevos emprendimientos del Airbnb, donde los propietarios hoteleros se quejan por esta modalidad de negocio donde hay personas que hacen sus inversiones para rentar las habitaciones en esta modalidad. Pero yo entiendo que una cosa no compite con la otra y eso lleva a la diversidad. De hecho, querían que se le pusieran una carga y de manera que fuera prohibitivo, pero creemos que no. Lo que creemos es que eso hay que reglamentarlo y incentivar todos estos emprendimientos en el área turística, ya que somos una economía de servicios y el turismo tiene un alto componente en nuestro Producto Interno Bruto, en la generación de riqueza de nuestro país. Yo lo que entiendo es que hay que reglamentarlo todo. Y como el turismo recibió un fuerte incentivo fiscal de los distintos gobiernos dominicanos, pues lo que podríamos tomar es lo positivo del turismo y llevarlo a otros ámbitos, como por ejemplo la educación. ¿Por qué no agarramos ese mismo esquema en lo positivo y lo llevamos a educación? Creamos los incentivos para mejorar nuestra educación, que en 10 o 15 años tengamos una educación como el primer mundo, una educación tal vez como la escandinava o la de Finlandia, qué sé yo. Cosas que se me ocurren pueden ser, ya que hemos sido exitosos en el modelo turístico. Pero como dije ya previamente, hay que pensar en qué hacemos ya que tenemos 10 millones de visitantes y hemos sido exitosos. Hay que pensar cómo añadimos valor agregado a ese éxito y tiene que ver con ir dejando ya el turismo a granel, ese turismo todo incluido, y pensando en esos otros tipos de turismo de alto consumo para que haya más beneficio para el país. Porque cuando usted tiene
un turista que no se quede en el hotel porque tiene incentivos para salir, pues la economía siente eso de manera positiva, porque se ve, eso es positivo para los productores agropecuarios, es positivo para las licorerías, es positivo para los negocios, es positivo en sentido general porque la sociedad recibe beneficios tangibles. No se quedan los dólares en Europa o en Norteamérica, donde vienen, o por allá, en los eslavos, donde viene un alto componente turístico. Entonces, entendemos que ya habiendo obtenido esa meta de 10 millones de turistas, 10 millones de visitantes en República Dominicana, el desafío ahora es ver cómo logramos ir a más. No solo ponernos una meta de 15 millones, como dijo el ministro de Turismo, David Collado, en el evento que hicieron, que está muy bien eso, ¿verdad? Está muy bien, pero hay que pensar en otras cosas, cómo agregamos valor. Y entonces hay que pensar en el turismo de alto consumo, incentivar más ese turismo de tipo boutique que genera más beneficios al país, a la sociedad dominicana, ese turismo de aventura en el interior. Bueno, proyectos o polos como el de Samaná, por ejemplo, tiene playa y tiene montaña. Se van a hacer inversiones interesantísimas. No solo en Bávaro y Punta Cana, donde en el momento cuando Rainieri fue a esa zona, ni siquiera había una carretera. No había una carretera por allí. Y el éxito que han tenido ha sido, entre otras cosas, producto de la constancia y de la visión. Entonces eso demuestra que sí se puede. Y es por esto que, además de pensar en el desafío que se presenta de cómo generar mayor valor agregado, también pensar cómo llevamos esto a otros ámbitos de la economía dominicana, a otros ámbitos de la sociedad. Y pienso que ese mismo esquema, lo positivo, debemos llevarlo al sector educación para que sea exitoso, o al sector seguridad en lo que tiene que ver en la línea fronteriza para desarrollar esa región allá. Incentivos para la zona con ese mismo esquema. Y podríamos tener entonces una mejor educación en 10 o 15 años y podríamos tener una mayor seguridad fronteriza y una mayor seguridad pública en los próximos 10 años. Está planteado para que los generadores de políticas públicas piensen fuera del cajón y vean cómo le sacamos beneficio a eso, ¿verdad? Saludos a José Rodríguez, saludos. Dice en Monción tenemos la ruta del Casabe. Excelente, excelente eso de la ruta del Casabe. Hay gente, señores, pero yo en el exterior he ido a lugares donde lo que hay es una tumba con 2 huesos, que ahí estuvo fulano de tal, ahí estaba el jefe fulano de tal, jefe de una tribu indígena, un aborigen, y le sacan beneficio que pagar 3, 4 y 5 dólares para entrar a esos lugares, y eso genera muchísimo beneficio al gobierno. Además que hay muchísimos lugares históricos que están destruyéndose y desapareciendo, que podríamos sacarle beneficio. Claro, hay que crear una política de Estado en ese sentido. Andrés de León. Dice Andrés León, saludos para todos de Pasay, New Jersey. Tenía mucho tiempo que no coincidíamos en vivo, pero gracias a Dios estoy de vacaciones en esta semana. Muy bien, saludos y felicidades, Andrés de León. Pues bien, entonces creemos que ya ha conseguido los 10 millones de visitantes, una meta nacional que pone en alto el nombre de el presidente Luis Abinader, pero sobre todo el ministro de Turismo, David Collado. Debemos entonces embarcarnos en lograr mayor valor agregado para la República Dominicana, para que más dólares se queden aquí y no se queden en los mercados emisores. Cuando usted compra un paquete allá, que se queda todo allá. No, necesitamos un turismo de consumo para que vengan a consumir aquí y quede los gastos aquí, que te genere un movimiento en la economía. Eso genera mayor empleo y dinamiza la economía. Entonces, son inquietudes que tenemos, que entendemos que el gobierno dominicano puede analizarla a ver qué sale de ahí.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. No olviden, antes de retirarse, compartirle esta transmisión a aquellos contactos y familiares que usted entienda que puede interesarle este tipo de contenidos. También usted que no ve, si aún no se ha suscrito a nuestra plataforma, este es el momento preciso para que se suscriba a nuestro canal, para que sigamos creciendo y construyendo este espacio de reflexión firme y libre en la búsqueda del conocimiento. Nos vemos en una próxima entrega.